Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Pues en el video anterior vimos cómo configurar las interrupciones del puerto uno. Si lo quisieran hacer para el puerto 2 es muy parecido, casi igual. Pero bueno, en esta ocasión o en el video anterior lo que hicimos es que usamos cuatro switches que están conectados a, digamos, relacionados a cuatro LEDs. Y lo que hacíamos es que cuando presionábamos un switch, prendíamos algún LED y cuando lo dejamos de presionar, apagamos el LED. Eso lo hacíamos con interrupciones y con un registro de flanco de borde o de subida o de bajada, dependiendo de eso, pues hacíamos algo, ¿no? Eso para los cuatro pines. Bien, pues si se fijan, esto es todo el programa. Ahorita es un programa muy sencillo y que por lo regular en el while infinito, es decir, en el programa normal, pues no hacemos nada. Muchas veces, pues esto no es deseable porque estamos consumiendo mucha energía que a lo mejor podríamos ahorrar si si apagáramos ya sea el oscilador o algunos periféricos o el CPU, porque no ocupamos hacer nada más que esperar un evento externo, en este caso la interrupción, para que pueda hacer alguna situación. Entonces, para estos casos se utiliza algo que se llama ahorro de energía o modo de operación de bajo consumo, Low Power Mode. En este caso, este micro tiene hasta 5 modos de operación de bajo consumo. Entonces, podemos utilizar eso para desactivar ciertas características del micro y así ahorrar un poco de energía. ¿Ok? Entonces, en este video vamos a ver un poco más de esto y ver qué implicaciones tiene y cómo utilizarlo, ¿de acuerdo? Por eso nos vamos al manual de usuario. En el manual de usuario, en el capítulo 2 del micro MCP 430 F169, el capítulo 2 y en el subcapítulo punto 3 o 3, 2.3, pues están lo que se llamaría modos de operación. Entonces, si vamos a esa página o a esa sección que está en la página 31, pues nos explica un poco para qué se utiliza, ¿no? Una de las principales cosas pues es bajar el consumo de energía, deshabilitar ciertas cosas como CPU, como periféricos y pues y con esto pues nosotros poder tener aplicaciones como móviles o cosas así que ocupan un consumo muy bajo para que su batería dure lo más posible. Bien, pues aquí nos muestra una pequeña gráfica comparativa donde cuánto es el consumo promedio del microprocesador dependiendo del modo de operación en el cual estamos. En este caso pone una comparativa entre el consumo, el bajo consumo que es desde Active Mode AM hasta Low Power Mode 0 hasta Low Power Mode 4. ¿Ok? Entonces tiene cinco modos de operación de bajo consumo y una operación normal de activo. Bien, ese está a 1 MHz porque también tenemos que saber que mientras a mayor frecuencia trabaja el microprocesador, mayor consumo de corriente necesita. Esto es obvio porque pues a mayor consumo, mayor operaciones hace y más corriente o más energía necesita para su operación. Entonces vemos por aquí que hay dos gráficas a 3 volts y a 2.2 volts. Nosotros trabajamos a 3.3 o 3 volts, entonces no vamos a basar en esto. Pero sí vemos eh, el modo activo de operación consume en promedio 340 microamperes de corriente cuando trabaja a 1 MHz. Y si vemos el LPM0, que es el menos agresivo, el modo de operación menos agresivo de bajo consumo, pues disminuye hasta 70 microamperes por cada megahertz. Entonces vemos el bajo consumo que puede tener este sistema, es casi exponencial cómo va disminuyendo entre operaciones de bajo consumo. Entonces es algo muy interesante y muy importante para cuando cuando el sistema está alimentado por batería o algo así por el estilo. Bien, aquí nos indica también que este bajo consumo se configura con 4 bits en el registro de status register. ¿Ok? El CPU off, el OS off, el SSG 0 y SSG 1. ¿Ok? Estos 4 bits están en el registro de status del microprocesador, es un registro interno del procesador y con estos 4 registros nosotros vamos a decidir o vamos a indicarle al procesador cómo queremos que funcione. Es muy sencillo, no ocupamos de más cosas para indicarle esta situación. ¿Ok? Em, Aquí nos dice que cuando seteamos alguno de estos modos de operación, el efecto es tomado inmediatamente
y que los periféricos, la presión de periféricos son deshabilitados si utiliza algún reloj que nosotros vamos a deshabilitar. Este, y también deshabilita sus registros de control, entonces no podemos modificarlos, pero todos los puertos de entrada y salida y todos los registros y la RAM siguen sin cambio. Esto es algo muy importante porque muchos sistemas reinician todo. Entonces vamos viendo las ventajas, ¿no? Y bueno, un wake up, es decir, regresar a un estado de activo, es posible a través de cualquier interrupción no habilitada. Algo interesante, algo importante. Esta figura, esta gráfica que vemos aquí, nos indica cuál es el estatus de los modos de operación activos. Si se fijan, todas estas partes que están por aquí, que están ahorita estoy señalando en azul, pues son las formas que el microprocesador puede reiniciarse. Existen varios tipos de reinicio, PUR, y otro tipo de reinicio como, en este caso, la interrupción no enmascarable, etcétera. Todo esto, cuando nosotros ingresa cualquiera de esta situación, pues el estado actual o el estatus de por default es entrar en un modo de operación activo. Es decir, el CPU está activo y todos los periféricos están activos y todos los relojes o las fuentes de reloj que nosotros utilizamos están activos. Entonces, está todo activo. Es la mayor. Podemos usar cualquier cosa del microprocesador. Ahora, cuando nosotros queremos hacer o utilizar un modo de operación de bajo consumo, pues se le llama desde LPM0 hasta LPM4 y dependerá de estos 4 bits que nosotros indicamos, lo cual hace posible esto, ¿no? En este caso, LPM0 es el menos agresivo, pero si se fijan, aún así es muy agresivo. Nosotros en este microprocesador tenemos tres fuentes de reloj, que sería el MSLK, que es Master Clock, el SMSLK, que es el Subsystem Master Clock, y el ACLK, que es el Auxiliary Clock. ¿Ok? El LPM0, nosotros para llegar a esto lo que hace es que desactiva el CPU, es decir, el CPU deja de mandar o de leer instrucciones, se para totalmente, ya no lee instrucciones y el master clock también se desactiva. Por lo regular el CPU está dirigido o está dado, su fuente de reloj es el master clock. Entonces, como el master clock está desactivado, el CPU también está desactivado. ¿Ok? El SMSLK sigue activo. ¿Qué significa esto? Bien, pues casi todos los periféricos, pues se puede elegir cuál es la fuente de reloj de cada periférico. Por lo regular se recomienda que utilicen el SMSLK porque es el Subsystem Master Clock que si nosotros desactivamos el MSLK, los periféricos todavía siguen funcionando. Entonces es por eso que en el EPM0 los periféricos que ocupen un reloj en específico van a seguir funcionando. ¿Como cuál? Como a lo mejor el UART, el SPI, el cuadra C, y todos los timers, etcétera, siguen funcionando. Pero el CPU o cualquier periférico que esté relacionado al master clock no van a funcionar. También los periféricos que estén con el auxiliar. Este auxiliar es por lo regular un reloj de baja frecuencia, por lo regular 32 kilohertz, etcétera, ¿no? Está el LPM1, que aquí ya hay un cambio, donde está el CPU off, el MSLK off, igual que el anterior, el SMSLK todavía sigue activo y el ACLK también sigue activo. La única diferencia es que el DC Generator está apagado si el DCO no está utilizado. Dirán, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué diferencia hay entre el LPM0 y el LPM1? Bien, algo muy importante. Igual ahorita no lo hemos visto, pero cuando nosotros configuramos el reloj puede ser, su fuente de reloj puede ser un oscilador, puede ser un cristal externo o puede ser un sistema interno que genera frecuencia. En este caso se le conoce como DC Generator y conjunto con el DCO. Entonces, si nosotros tuviéramos el ACLK conectado a un reloj externo de baja frecuencia como 32 kHz y el SMSLK y el MSLK a un reloj de alta frecuencia como de 8 MHz, 1 MHz, pues no ocupamos el uso del DCO.
Entonces, como no es necesario el uso del DCO, lo que haríamos es bajar el consumo, porque el DCO consume algo de corriente, ¿ok? Entonces, eso es el LPM1. El LPM2 es un poquito más agresivo en el bajo consumo, lo cual deshabilita el CPU, deshabilita el master clock, deshabilita el SMSLK, deshabilita el DCO y deshabilita también el ACLK. ¿Ok? Perdón, el ACLK lo mantiene activo. Todo lo único que mantiene activo es el ACLK. Esto significa que cualquier periférico que no esté, su fuente de reloj no lo dé el ACLK, una fuente de baja frecuencia, pues va a estar desactivado. Todo lo demás va a estar desactivado. Ya es un punto muy importante, es un nivel de bajo consumo muy importante, muy agresivo, pero aún así tenemos un reloj activo, ¿ok? Después sigue el LPM3, que es muy parecido al LPM2, solamente que aquí el DC Generator también está activado, ¿ok? Entonces, recapitulando un poco, LPM0 y LPM1 son muy parecidos, LPM2 y LPM3 son muy parecidos, solamente las diferencias es el DC Generator en cada uno de esos dos, y al final nos vamos con el LPM4. Este es el más agresivo de todos. Este es como si el procesador estuviera apagado casi casi. Entonces aquí lo que apaga es todo, incluso el ACLK, el reloj auxiliar y el DC. Entonces casi todo está desactivado. Los únicos periféricos que están vivos, por así decirlo, o interrupciones que pueden despertar esto son interrupciones que no necesiten de un reloj interno para funcionar, como el caso de, por ejemplo, el GPIO. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es los niveles de bajo consumo desde el LPM0 hasta el LPM4. Más abajo nos dice cómo entrar y salir de estas operaciones de bajo consumo. Cuando nosotros entramos a una interrupción, se guardan dos registros principalmente, el program counter y el status register. Estos se guardan en el stack. Entonces, cuando entra una interrupción, estos cuatro registros, por así decirlo, los de bajo consumo, se reinician automáticamente, ¿no? El CPU off, el SSG 1 y el OS off. El SSG 0 no se reinicia, pero aún así nosotros lo podemos reiniciar. Entonces, cuando entra una interrupción, tanto las interrupciones como estos bits de bajo consumo se reinician, por lo tanto entra en un estado de sesión activa o de estatus o de modo activo. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros poder salirnos después de una interrupción de bajo consumo, pues tenemos que modificar el status register en el stack adentro de la interrupción. ¿Ok? Si no lo modificamos, regresará al modo de bajo consumo cuando termine la interrupción. Es algo importante que saber y es algo que vamos a nosotros revisar. ¿Ok? Y bueno, en total, esto es todo el principio de bajo consumo. Hasta el momento aquí vamos a dejar este video y en el siguiente video vamos a implementarlo. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta luego.